bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula: Mis padres me prohibieron asistir a la Navidad durante años y solo amaron a mi hermano. Luego, en su entrevista de trabajo, Recursos Humanos le reveló que yo era la directora ejecutiva, y se quedó helado. Me llamo Selena Méndez, tengo 32 años y soy la fundadora y directora de Soluciones Técnicas, una empresa tecnológica emergente que hoy es un negocio mediano con más de 200 empleados. Pero mi camino al éxito no estuvo lleno de bendiciones familiares, sino todo lo contrario. Crecí en Atlanta y siempre fui la oveja negra. Mis padres, Edmundo e Isolda, dejaron muy claro desde el principio que mi hermano menor, Diego, era el hijo dorado. 3 años menor que yo, lo tenía todo, los juguetes más nuevos, las mejores oportunidades, sobre todo, toda su atención y admiración. Desde niña aprendí a valerme por mí misma. Mis padres asistían a todos los partidos de béisbol y obras escolares de Diego, pero rara vez estuvieron en mis competencias académicas o en mi recital de piano. Estamos ocupados con el evento de Diego fue la frase que más escuché durante mi infancia. Cuando llegó la universidad, la diferencia se volvió aún más evidente. Hemos estado ahorrando para la educación de Diego desde que nació, me dijo mi padre cuando le pregunté si podían ayudarme. Él va a ser médico o abogado. Selena, tú siempre has sido independiente, añadió, como si eso justificara dejarme sola. Terminé la carrera con honores en Ciencias de la Computación y Administración de Empresas, trabajando 3 empleos a tiempo parcial y llevando una carga académica completa en la Universidad Estatal. Mientras tanto, Diego se pasó el primer año bebiendo en una institución privada cara, abandonó los estudios y convenció a mis padres de pagarle un año sabático, que se convirtió en 3 años de encontrarse a sí mismo, viajando por Europa y Asia con su dinero. Después de graduarme, conseguí un puesto de nivel inicial en una pequeña empresa tecnológica. El sueldo era mínimo, pero la experiencia, invaluable. Vivía en un estudio diminuto, trabajaba 60 horas a la semana y dedicaba cada minuto libre a desarrollar mis habilidades y construir proyectos paralelos. Mientras Diego publicaba fotos de sus vacaciones exóticas, yo programaba hasta las 3 de la mañana, decidida a crear algo que tuviera sentido. Mi gran oportunidad llegó hace 5 años, cuando desarrollé un sistema revolucionario de gestión de relaciones con clientes impulsado por inteligencia artificial. Presenté la idea a incontables inversionistas, enfrenté rechazo tras rechazo, pero al final conseguí el financiamiento suficiente para lanzar Soluciones Técnicas. Los primeros 2 años fueron brutales. Trabajaba sin parar y puse todo lo que tenía en hacer que la empresa funcionara. Al tercer año, nuestro software empezó a ganar tracción, grandes compañías adoptaron nuestra plataforma, el dinero comenzó a entrar, crecimos, nos mudamos a una oficina decente y, por fin, pude pagarme un salario razonable. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos, porque el financiamiento era bajo y el producto aún no estaba listo, pero persistí. Este año, Soluciones Técnicas se convirtió en un actor importante dentro de la industria tecnológica, valorada en más de $200 millones. Durante todo este tiempo, mi comunicación con mi familia se redujo a llamadas ocasionales en días festivos. Mis padres nunca preguntaron por mi empresa y, cuando intentaba contarles mis logros, cambiaban de tema al instante para hablar de la última aventura de Diego, que inevitablemente fracasaba poco después. Diego finalmente regresó a Estados Unidos y, gracias a las conexiones de mis padres, consiguió un trabajo en una agencia de marketing. Hacía lo mínimo, pero mis padres siempre lo alababan. Diego está encontrando su camino en el mundo corporativo, decía mi madre, ignorando por completo que yo dirigía mi propia empresa, que era un éxito rotundo. En diciembre, 3 semanas antes de Navidad, todo explotó. Estaba en mi oficina con vista a la ciudad de Denver, revisando los informes de fin de año, cuando sonó el teléfono. Era mi madre, algo raro un martes por la tarde. Selena, cariño, dijo con esa voz dulce que solo usaba cuando quería algo, llamo por lo de la Navidad de este año. En los últimos años, como mucho, me enviaba una invitación por mensaje de texto a último momento, así que una llamada con 3 semanas de anticipación era inédita. Vamos a reunirnos todos en Nochebuena, continuó. Sería maravilloso que pudieras venir. Sentí un calor en el pecho, a pesar de todo, seguía anhelando la aceptación de mi familia, así que pensé que tal vez las cosas estaban cambiando. Suena bien, mamá, dije, tratando de no sonar esperanzada. Creo que puedo ir. Maravilloso, exclamó. Y Diego trae a su nueva novia, Marta Díaz. Trabaja en Aranda Global y Asociados, una consultora muy prestigiosa. Su padre es socio allí. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. Es realmente increíble,
siguió mi madre, ajena a mi silencio. Estudió en Harvard, la promovieron rápidamente a socia junior. Diego la conoció en una gala benéfica y todos están impresionados con ella. Tu padre le cuenta a todo el mundo que su hijo sale con una egresada de Harvard. ¿Te imaginas a la familia Méndez subiendo de estatus? Respiré hondo y le dije. Mamá, ¿te mencioné que Soluciones Técnicas salió en Forbes el mes pasado? Planeamos expandirnos a Europa el próximo año. Ah, qué bien, cariño, respondió. Pero Marta viene de una familia muy distinguida. Su madre está en la junta de la Orquesta Sinfónica y tienen una casa de verano en la costa. Diego piensa ir allá con ella para Año Nuevo. ¿No es emocionante? Me mordí la lengua y le dije que sí, que era muy emocionante. Luego le expliqué que tenía una reunión en 5 minutos. Claro, cariño. Te vemos en Navidad. Ponte algo bonito, ¿sí? Nada de esos trajes de oficina. Marta es muy elegante. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. El comportamiento de mi madre no debería haberme sorprendido, pero dolía igual. Sacudí la cabeza, lo dejé atrás y volví al trabajo, intentando no pensar en las fiestas. Una semana antes de Navidad, mientras preparaba mis cosas para viajar, sonó el teléfono de nuevo. Era mi padre. Él casi nunca llamaba, así que contesté de inmediato, con un nudo en el estómago. Selena, dijo bruscamente, sin saludo previo. Papá, ¿todo bien? Llamo por lo de Navidad, respondió. Tu madre y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor que no vinieras este año. Me quedé paralizada, aferrando el teléfono con fuerza. La novia de Diego viene de una buena familia, añadió con firmeza. No queremos que nada complique las cosas. ¿Complicar las cosas? Repetí, apenas audible. ¿Qué quieres decir con eso? Ya sabes a lo que me refiero, Selena, dijo con tono pesado. Marta es rica y exitosa, su familia tiene contactos, y necesitamos mostrarles que somos gente respetable, pero tú no lo eres. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Yo no soy respetable? Pregunté, incrédula. Papá, soy la directora de una empresa tecnológica. ¿De qué estás hablando? Toda esa cosa de mujer independiente, respondió, la obsesión con la carrera, esa necesidad de superar siempre a tu hermano con tus supuestos éxitos. Supuestos éxitos. Esa frase me abofeteó más fuerte que cualquier grito. Siempre ha sido difícil, Selena, continuó cuando no respondí. Siempre tienes que hacer las cosas a tu manera, sin pensar en cómo afecta eso a la familia. ¿Podrías, por una vez, pensar en alguien más? Piensa en el futuro de tu hermano. Me quedé inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, mientras mi padre destrozaba lo poco que quedaba de mis ilusiones sobre mi lugar en la familia. No me estaban excluyendo por algo que hubiera hecho, sino por lo que era, una mujer independiente, lograda, y que se negaba a fingir que era menos de lo que había llegado a ser. Entiendo, dije al fin, con la voz firme a pesar de las lágrimas que me ardían en los ojos. Disfruten su Navidad. Bien, respondió, aliviado de que no discutiera. Tu madre te llamará después de las fiestas. Colgué. Y me quedé ahí, inmóvil en mi escritorio, mirando cómo el sol invernal se ocultaba temprano sobre Denver, proyectando sombras largas sobre la ciudad. Había construido todo esto, la empresa, la carrera, la vida, completamente sola, sin su ayuda ni su apoyo. Y aún así, no era suficiente para ganarme un lugar en su mesa navideña. Por primera vez en años, me permití llorar. Lloré por la niña que nunca fue suficiente, por la adolescente que se desgastó buscando una aprobación que nunca llegó, y por la mujer que, a pesar de todo, aún anhelaba el cariño de sus padres. Lloré hasta quedarme sin aire. Y cuando las lágrimas finalmente se secaron, me limpié la cara, enderecé los hombros, y volví al trabajo. Si no me dejaban pasar la Navidad en casa de mis padres, haría mi propia celebración. Fue mi primera Navidad completamente sola, y el silencio se sentía ensordecedor. Desde mi apartamento en la azotea de Denver, podía ver la ciudad iluminada con luces rojas y verdes. Había puesto un árbol pequeño, con unos cuantos adornos, más por costumbre que por espíritu navideño. Estaba sirviéndome una copa de vino cuando llegó un mensaje de Sara, mi asistente ejecutiva. Feliz Navidad, Selena. Recuerda que el famoso ponche de huevo de mi mamá está listo si cambias de opinión sobre venir. Sara se había horrorizado al saber que pasaría el día sola y me había invitado sin pensarlo 2 veces, pero había declinado amablemente. No quería incomodar ni ser la intrusa entre su familia. Antes de que pudiera responder, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Diana,
mi mejor amiga desde la universidad. ¡Feliz Navidad! Dorian y los niños preguntan cuándo llegará la tía Selena. El jamón está en el horno y hay una copa de vino con tu nombre. Por favor, dime que no pasarás el día sola en tu apartamento estéril. Sonreí a pesar de todo. Diana me conocía demasiado bien. Nos habíamos conocido en la orientación del primer año de universidad y desde entonces habíamos sido inseparables. Ella había visto mis peleas con mi familia y, sin dudarlo, me había abierto las puertas de la suya. Miré el teléfono durante un largo rato antes de escribir. Dame una hora. Llevaré el postre. Me duché rápido, me vestí y fui a la única pastelería abierta a comprar una tarta de chocolate. Cuando aparqué frente a la casa de Diana, la puerta se abrió de golpe y sus gemelos de 7 años, Luis y Mateo, salieron corriendo a mi encuentro, todavía en pijama navideño. «Tía Selena, viniste», gritó Luis. «Pensábamos que no vendrías. Mamá dijo que estabas trabajando», añadió Mateo, agarrando la caja del pastel con cuidado. Terminé temprano, mentí, sonriendo, mientras lo seguía adentro. La casa de Diana era lo opuesto a mi apartamento minimalista. Cada rincón rebosaba espíritu navideño. El aire olía a canela y jamón al horno, y una música suave llenaba el ambiente. Diana apareció desde la cocina, con una sonrisa radiante. «Viniste», exclamó, aliviada, abrazándome con fuerza. «Me alegra tanto». Su esposo, Dorian, llegó detrás con su hija de 2 años, Tamara, en brazos. «Ya era hora», Selena dijo bromeando. Diana ha estado mirando su teléfono cada 5 minutos. Me envolví en el calor de esa familia. Cenamos delicioso, abrimos regalos, Diana siempre tenía uno para mí, jugamos con los niños y reímos junto a la chimenea. Nadie preguntó por mi trabajo, ni por mis logros, ni me comparó con nadie. Solo era Selena, una persona querida, bienvenida, parte del momento. Mientras ayudaba a Diana a limpiar la cocina, le dije en voz baja: «Gracias por hoy. Lo necesitaba más de lo que creía». Ella me apretó el hombro y sonrió. «Eres familia. Siempre tendrás un lugar aquí». La palabra familia me calentó el corazón y, al mismo tiempo, me dolió. Esa noche, al volver a mi apartamento, encontré un mensaje nuevo de Diego. Una foto mostraba la celebración navideña en casa de mis padres. Él y una mujer hermosa, que debía ser Marta, sonriendo frente al mismo árbol de mi infancia, con los mismos adornos y la misma estrella en la punta. El mensaje decía: «Feliz Navidad. Ojalá hubieras podido estar aquí, pero la familia de Marta también se unió y fue un poco apretado. Quizá el año que viene». Me quedé mirando la pantalla por un largo momento. Luego apagué el teléfono, serví otra copa de vino, y miré las luces de la ciudad hasta que el silencio volvió a ser mi única compañía. Mi casa de la infancia tenía 5 habitaciones y un salón enorme, así que nunca fue cuestión de espacio. Miré la foto largo rato. Mi padre tenía el brazo alrededor de Diego y sonreía con orgullo. Mi madre, radiante, abrazaba a Marta. Parecían una familia perfecta, y yo no formaba parte de ese cuadro. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Fue como si una puerta se cerrara y otra se abriera. Si mi familia no reconocía mi valor, dejaría de buscar su aprobación y pondría toda mi energía en lo único que nunca me había fallado, mi trabajo. Durante la semana entre Navidad y Año Nuevo, trabajé más que nunca. Mi equipo estaba de vacaciones, así que la oficina permanecía en silencio, y pude concentrarme sin interrupciones. Perfeccioné nuestro plan de crecimiento a 5 años, inicié conversaciones con posibles socios en Europa y diseñé una nueva estrategia de mercadotecnia. Cuando Sara regresó a principios de enero, se quedó sorprendida al ver mi oficina completamente reorganizada. «¿Trabajaste todo el feriado?», preguntó, preocupada. «Tuve un avance», respondí sin levantar la vista. «Creo que este será nuestro mejor año». Y no me equivoqué. En los 3 meses siguientes, Soluciones Técnicas firmó contratos con 2 de las empresas más grandes del país. Confirmó su expansión internacional y comenzó a desarrollar un nuevo sistema de inteligencia artificial que prometía cambiar el rumbo del sector. Durante ese tiempo, apenas pensé en mi familia. Mis padres no llamaron después de Navidad y yo tampoco los busqué. Diego me enviaba mensajes ocasionales sobre Marta, y yo respondía con cortesía, sin dar detalles de mi vida. Mientras tanto, la empresa prosperaba. Para marzo, estaba inmersa en los preparativos de nuestra siguiente gran etapa. Nos mudaríamos a un espacio más amplio en el centro de Denver y contrataríamos a decenas de nuevos empleados en todas las áreas. Soluciones Técnicas ya no era una pequeña empresa que intentaba abrirse paso,
sino una compañía consolidada, y yo estaba al mando. Una tarde de marzo, Emilia Fuentes, la directora de personal, asomó la cabeza por la puerta de mi oficina. ¿Tienes un minuto, Selena? Claro, pasa. ¿Qué ocurre? Entró, cerró la puerta con cuidado y se sentó frente a mí. Traía una carpeta en las manos y una expresión entre divertida y preocupada. Hemos recibido más de 300 solicitudes para el puesto de jefe de proyectos, dijo. El equipo ya redujo la lista a 20 candidatos para las primeras entrevistas. Excelente, respondí, algo intrigada. ¿Y hay buenos perfiles? En general, sí, contestó. Pero hay una solicitud que creo que deberías ver. Deslizó la carpeta hacia mí. La abrí y el aire pareció detenerse. En la primera página estaba el nombre de mi hermano, Diego Méndez. Lo hojeé rápido. Reconocí su estilo de siempre, títulos exagerados, logros vagos. Decía ser estratega ejecutivo de mercadotecnia en una pequeña empresa local, cuando en realidad, con suerte, era un empleado de nivel medio. ¿Sabías que había aplicado? Preguntó Emilia con cautela. Era una de las pocas personas que conocía algo de mi familia. No, respondí, sin apartar la vista del currículum. No tenía idea. Emilia soltó una breve risa. Durante la entrevista telefónica se mostró muy seguro de sí mismo. Incluso fue un poco condescendiente con Sara, del área de contratación. Asumió que era un asistente y pidió hablar con alguien que tomara decisiones reales. Hice una mueca. Sí, eso sonaba exactamente a Diego. El puesto exige al menos 5 años de experiencia dirigiendo proyectos y conocimientos técnicos avanzados, continuó Emilia. Él no cumple con esos requisitos, pero insistió en que lo consideráramos para un cargo alto. Me recosté en la silla, procesando todo. Diego no tenía idea de que yo era la directora de soluciones técnicas. Siempre había usado mi segundo nombre, Victoria, en eventos y publicaciones, por privacidad. Y él nunca mostró interés en mi carrera. Pero ahora, por pura coincidencia, o quizás no tanto, había enviado su solicitud justo a mi empresa. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Emilia. Claramente hay un conflicto de intereses. Pensé en mis opciones. Podía rechazarlo de inmediato, lo cual sería completamente válido. Podía mantenerme al margen y dejar que el equipo decidiera sin saber quién era. O, podía permitir que Diego, por fin, me viera como realmente soy. Trátalo como a cualquier otro candidato, dije al fin. Si no cumple con los requisitos, no debería avanzar. Emilia dudó. En papel, no está calificado, admitió, pero mencionó tener algunos contactos útiles, así que lo pasaron a la siguiente ronda. Contactos, pensé. Siempre ha dependido de eso, no de su trabajo. ¿Cuándo es la entrevista? Mañana a las 2 de la tarde. Tomé aire y decidí. No participaré directamente. Sería poco ético. Pero quiero observar la entrevista. Preséntame solo como parte del consejo directivo. Hecho, respondió Emilia. Nadie mencionará tu nombre. Cuando se fue, me quedé mirando el currículum de Diego. Sentí una mezcla de culpa y curiosidad. Parte de mí sabía que esto podía parecer una trampa. Pero otra parte, la que había sido ignorada durante años, quería que, al fin, mi hermano me viera con claridad. No como la hermana menor invisible, sino como una mujer que construyó algo real, desde cero. Esa noche dormí poco. En mi cabeza, ensayé cómo actuaría durante la entrevista, profesional, tranquila, justa. No dejaría que lo personal se entrometiera, pero tampoco ocultaría quién soy. Por una vez, Diego me vería sin el filtro de mis padres. Al día siguiente, me vestí con cuidado, un traje azul marino, el cabello recogido en una coleta pulcra, y una calma aparente que no sentía del todo. Caminé hasta la sala de conferencias donde se harían las entrevistas y me senté al fondo, junto a otros observadores. Revisé una vez más el currículum de Diego y preparé algunas preguntas técnicas que podrían ponerlo a prueba sin ser injustas. A las 2 en punto, Emilia entró con él. Y por un instante, me quedé sin aire. No veía a mi hermano desde hacía más de un año. Lucía más maduro, más pulido, con un traje caro y esa confianza de quien ha crecido creyendo que el mundo gira a su favor. Por un momento volví a sentirme pequeña, esa niña que miraba desde las sombras mientras mis padres elogiaban al hijo perfecto. Pero luego recordé quién era yo ahora, y todo lo que había construido. Enderecé los hombros. Estaba lista. La sala de conferencias ocupaba casi todo un piso del rascacielos, con ventanales de piso a techo y una vista impresionante de las montañas nevadas y el horizonte de la ciudad.
Las paredes estaban decoradas con arte moderno y luz cálida. Por la expresión de Diego al entrar, supe que el lugar había cumplido su propósito, impresionar. Emilia presentó al panel, Sara del área de personal, con quien Diego ya había hablado por teléfono, Marcos, nuestro director técnico, y Thalía, la gerente actual del área. Luego señaló la zona de observadores, donde yo estaba con otros ejecutivos. También tenemos miembros del consejo directivo observando hoy, dijo con calma. Estarán presentes en varias entrevistas para mantener la consistencia del proceso. Diego apenas nos miró, su atención estaba en el panel. Se sentó con una sonrisa confiada y acomodó la corbata con ese mismo gesto que hacía de niño cuando quería causar buena impresión. Gracias por la oportunidad, dijo con voz firme. He seguido el crecimiento de soluciones y me emociona poder aportar mi experiencia al equipo. Sabía que no tenía idea de lo que realmente hacíamos. Si hubiera investigado un poco, habría descubierto mi conexión con la empresa. Marcos comenzó con una pregunta habitual. Cuéntanos sobre tu experiencia dirigiendo proyectos técnicos complejos. Diego respondió con una historia ensayada sobre una campaña de mercadeo. Dijo que había coordinado varios departamentos, manejado presupuestos importantes y logrado resultados sobresalientes, como si esperara aplausos. ¿Y qué métodos de gestión utilizaste?, preguntó Marcos. Diego se acomodó en la silla. Creo en un enfoque flexible, dijo, que se adapte a cada proyecto. No me gustan las estructuras rígidas. Thalía intervino. ¿Y cómo organizarías el seguimiento del trabajo de tu equipo en un proyecto de desarrollo de software? Por primera vez, su seguridad se tambaleó. Bueno, yo delegaría esa parte al equipo técnico. Mi fortaleza está en la estrategia general, no en los detalles del día a día. La entrevista siguió ese tono, Diego esquivando las preguntas técnicas, hablando de visión estratégica y de sus habilidades interpersonales. Cuando lo presionaban un poco más, sonreía condescendiente. Seamos honestos, dijo en un momento, la gente como yo no está aquí por saber programar, sino por liderar, motivar y conectar con las personas adecuadas. Tengo contactos en empresas importantes que podrían ser clientes valiosos para soluciones. Sara, que había estado en silencio, intervino con calma. Nuestros jefes de proyecto necesitan entender a fondo lo que hacemos. No solo liderar, sino también conocer los detalles técnicos para guiar bien a su equipo. Diego hizo un gesto con la mano, como restándole importancia. Para eso están los asistentes técnicos, respondió. En mi experiencia, los proyectos más exitosos los dirigen personas que comprenden tanto el negocio como la tecnología. Sin ofender, pero la gente autodidacta sin formación formal suele perderse en los detalles y olvidar el panorama general. El silencio que siguió fue espeso. Todos en esa sala sabíamos que Soluciones Técnicas había sido construida, precisamente, por gente autodidacta. Emilia frunció apenas el ceño, y Marcos, con su tono profesional de siempre, retomó la entrevista. Cuéntanos de una ocasión en la que enfrentaste un desafío importante en un proyecto, y cómo lo superaste. Diego se acomodó en la silla y empezó su historia, con la seguridad de alguien acostumbrado a impresionar. Una vez, un proveedor falló en plena campaña publicitaria. Trabajé todo el fin de semana haciendo cientos de llamadas para conseguir un reemplazo. Mi jefe quedó asombrado de que lograra salvar la campaña yo solo. Me mordí los labios para no reaccionar. Conocía esa historia. La campaña sí se había salvado, pero no por él. Fue su asistente quien trabajó todo el fin de semana mientras Diego se llevaba el crédito. Lo sabía porque esa misma mujer había aplicado después a Soluciones y me contó la verdad en su entrevista. A medida que avanzaban las preguntas técnicas, Diego comenzó a perder el control. Miraba su reloj, suspiraba, y su tono se volvió impaciente. Creo que estamos cayendo en tecnicismos, dijo al fin. Como ya mencioné, mi verdadero valor está en mi visión estratégica y en mis contactos. Hizo una pausa y sonrió con suficiencia. De hecho, estoy siendo considerado para varios puestos directivos en otras empresas, así que me gustaría enfocarnos en cómo mis habilidades pueden beneficiar a Soluciones. Emilia intercambió una mirada rápida con el panel y asintió con calma. Ya casi terminamos, dijo. Antes de cerrar, nuestra directora general quiere hacerte unas preguntas. Diego se enderezó enseguida. Esa parte no estaba en el guión de la entrevista. Por supuesto, respondió, alisándose la corbata con ese mismo gesto ensayado. Será un placer. Emilia se volvió hacia la zona de observadores. Selena, ¿quieres tomar el relevo? El silencio en la sala se hizo denso. Me puse de pie despacio y caminé hacia el frente. Pude ver el cambio en su rostro, de la seguridad a la confusión, luego al asombro,
y finalmente al puro pánico. «Hola, Diego», dije en voz baja, tendiéndole la mano. «Ha pasado tiempo». Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Cuando por fin estrechó mi mano, la tenía sudada. «Tú eres la directora», murmuró, incrédulo. «Selena Victoria Méndez», respondí con serenidad. «Fundadora y directora general de Soluciones Técnicas». Hice una pausa breve, lo suficiente para que las palabras calaran. Me abstuve del proceso de selección por razones obvias, pero tengo la decisión final en todas las contrataciones de nivel senior. El silencio que siguió fue absoluto. Y, por primera vez, mi hermano no tuvo nada que decir. El rostro de Diego perdió el color. Sus ojos se movieron de un lado a otro, buscando una salida que no existía. Estaba atrapado en ese momento de realidad. «Tengo algunas preguntas», dije con tono profesional, abriendo la carpeta frente a mí. «Veo que en tu currículum figuran como cargo actual estratega ejecutivo de mercadotecnia. Sin embargo, cuando contacté a Aranda Global y Asociados la semana pasada sobre una posible colaboración, Raúl Aranda mencionó que tu puesto es asociado de mercadotecnia. ¿Podrías aclarar la discrepancia?». Los ojos de Diego se abrieron al oír el nombre de su jefe. «Yo manejo proyectos de nivel ejecutivo», tartamudeó. «Es un título funcional, no oficial». Asentí con calma, tomando nota. «Entiendo. Y también indicas que sabes los lenguajes de programación Python y Java. ¿Podrías describir brevemente cómo usarías alguno de esos lenguajes para construir una integración API?» Diego se removió en su asiento, tirando del cuello de su camisa. «Yo superviso a los equipos que hacen ese tipo de tareas. Como ya mencioné, mi enfoque es la estrategia, no la programación». «Ya veo», dije, cerrando la carpeta con suavidad. «Solo una última pregunta. Mencionaste que tienes contactos que podrían generar negocios importantes para Soluciones. ¿Podrías darme algunos ejemplos concretos?». Diego respiró hondo, incómodo. «Bueno, el padre de Marta, mi novia, es socio en una consultora importante, y mi padre conoce a varios dueños de negocios en Atlanta que podrían». Su voz se fue apagando poco a poco, hasta quedar suspendida en el aire. Las conexiones de las que tanto presumía eran apenas la sombra de relaciones ajenas, prestadas, que nunca le habían pertenecido. «Gracias por tu tiempo, Diego», dije finalmente, poniéndome de pie. «Nuestro equipo de recursos humanos se pondrá en contacto contigo sobre los siguientes pasos». Le tendí la mano, manteniendo la compostura a pesar del torbellino que sentía por dentro. Él estrechó con los dedos temblorosos, aferrando su portafolio como si fuera un salvavidas. «Gracias», murmuró antes de que Emilia se acercara para acompañarlo a la puerta. Antes de salir, Diego me miró una última vez. Había en su expresión una mezcla de vergüenza, desconcierto, y algo más, quizás un atisbo de comprensión. Luego se fue, y el silencio llenó la sala. Marco soltó un silbido bajo. «Bueno, eso no me lo esperaba. Supongo que se conocen». «Es mi hermano», respondí simplemente, recogiendo mis notas. «Por eso no participé en el proceso inicial. Les pido que evalúen su solicitud como la de cualquier otro candidato, sin considerar nuestra relación». El equipo asintió, aunque pude sentir las preguntas flotando en el aire. Me excusé y regresé a mi oficina, cerrando la puerta tras de mí. Solo entonces permití que me alcanzara lo que acababa de pasar. No había querido humillarlo. Pero tampoco lo protegí de las consecuencias de su propia arrogancia. Por primera vez, Diego fue juzgado solo por sus méritos, sin que la influencia de nuestros padres inclinara la balanza a su favor. No sentí satisfacción. Solo una extraña sensación de cierre. Durante años había trabajado en las sombras del desprecio familiar, construyendo algo que ellos nunca reconocieron. Y ahora, que Diego por fin conocía la verdad, no estaba segura de si eso cambiaría algo. Apenas había logrado recuperar la compostura cuando sonó el teléfono de mi oficina. Era Emilia, desde recepción. «Selena, tu hermano sigue en el edificio. Exige hablar contigo, y está al teléfono con alguien. Supongo que con tu padre». Cerré los ojos un instante. Sabía que esto no había terminado con Diego, nunca terminaba con él. «Hazlo pasar», respondí. «Y Emilia, gracias por manejar la situación con tanta profesionalidad». «Claro», dijo ella. «Es lo que hacemos aquí, manejar las cosas con profesionalismo». A pesar de la tormenta que se avecinaba, esa leve ironía en su tono me hizo sonreír. Pasara lo que pasara, había construido un equipo que entendía el valor de la integridad. Y eso ya era motivo de orgullo.
No tuve tiempo de respirar cuando Diego irrumpió en la oficina sin tocar, con el rostro enrojecido de ira y humillación. ¿Qué demonios fue eso?, soltó, cerrando la puerta con un golpe seco. Me mantuve sentada, firme, con la voz fría y profesional. Eso fue una entrevista de trabajo, Diego. Para un puesto al que tú aplicaste. Me hiciste quedar como un idiota, gritó, caminando de un lado a otro frente a mi escritorio. Me tendiste una trampa. No hice nada de eso, respondí con calma. Aplicaste a mi empresa sin siquiera investigar. Si lo hubieras hecho, habrías sabido que soy la directora. Tu falta de preparación no es mi responsabilidad. Se detuvo, incrédulo. ¿Y cómo se suponía que iba a saberlo? Nunca hablas de tu trabajo. He intentado hablar de mi trabajo durante años, repliqué, pero nadie en la familia ha mostrado interés. Con una simple búsqueda en Google de directora de soluciones técnicas habrías visto mi nombre y mi foto. Diego se pasó la mano por el cabello, ese mismo gesto frustrado que tantas veces había visto en mi padre. Eres igual que siempre, Selena. Siempre intentando superarme, siempre buscando dejarme mal. Respiré hondo, obligándome a mantener el control. Diego, me abstuve del proceso inicial justamente para evitar cualquier conflicto de interés. El único motivo por el que llegaste a la entrevista fue porque el equipo de selección te consideró un candidato viable. Yo solo participé en la etapa final, como lo hago con todos los puestos senior. Pero me hiciste preguntas técnicas imposibles, protestó. Sabías que no podría responderlas. Eran preguntas estándar, dije con paciencia. Todos los candidatos deben demostrar que dominan las herramientas y los conocimientos que el puesto requiere. No hay excepciones. Diego se dejó caer en la silla frente a mí, la furia transformándose en una mezcla de frustración y rencor. Papá está furioso, murmuró. Viene para acá. Sentí un nudo frío en el estómago. ¿Cómo que viene aquí? ¿A mi oficina? Lo llamé justo después de la entrevista, admitió, evitando mi mirada. Él y mamá ya estaban en Denver, visitando a los padres de Marta. Por un momento, me quedé en silencio. Mis padres, que nunca habían venido a verme, habían cruzado el país para conocer a la familia de la novia de mi hermano. Diego, dije con cuidado, este es mi lugar de trabajo. Los asuntos familiares se tratan en privado, no aquí. Él se encogió de hombros, entre desafiante y derrotado. Demasiado tarde. Ya deben estar entrando al edificio. Como si lo hubieran ensayado, el teléfono volvió a sonar. Señorita Méndez, dijo la recepcionista, sus padres piden verla. ¿Los envío arriba? Cerré los ojos un segundo. Sí, por favor. Acompáñalos a mi oficina, y dile a Emilia y a Sara que se unan a nosotros en unos 10 minutos. Tener testigos era lo más prudente. Diego revisó su teléfono y sonrió con arrogancia. El padre de Marta podría estar interesado en invertir en tu pequeña empresa, dijo con tono burlón. Así es como se hacen las conexiones. No tuve tiempo de responder. La puerta se abrió y mis padres entraron. Mi padre, Edmundo, fue el primero. Tenía la misma expresión severa que usaba cuando estaba a punto de regañar a alguien. Mi madre, Isolda, lo seguía, mirando con evidente asombro mi oficina de esquina, amplia y luminosa. Selena, empezó mi padre sin preámbulos. ¿Qué significa esto? ¿Humillaste a tu hermano en una entrevista de trabajo? ¿Era algún tipo de venganza? Me mantuve de pie, firme, intentando mantener la calma. Hola, papá. Mamá. Por favor, siéntense. Esto no tiene por qué ser una confrontación. No me digas cómo debe ser, tronó mi padre, aún de pie. Diego dice que lo emboscaste, que le hiciste preguntas imposibles y lo hiciste quedar como un incompetente. No hice nada de eso, respondí, tranquila pero firme. Diego aplicó a un puesto senior en mi empresa sin saber que yo era la directora. Las preguntas fueron exactamente las mismas que se les hacen a todos los candidatos. Mi madre, que ya se había sentado junto a Diego, me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Tu empresa? ¿Tú eres la directora aquí? Preguntó, recorriendo con la vista la oficina, los premios en la pared, la decoración moderna y la panorámica de la ciudad que se veía por las ventanas. Sí, mamá, respondí. Fundé Soluciones Técnicas hace 6 años. Soy la directora y la principal accionista. No pude evitar que el orgullo se colara en mi voz. Pero mi padre lo desechó con un gesto impaciente. Ese no es el punto, dijo con frialdad. El punto es que Diego necesita este trabajo, y tú puedes ayudarlo. Eso es lo que hace la familia.
El puesto que solicitó Diego requiere habilidades técnicas y experiencia que no tiene, expliqué. No sería justo para los otros candidatos ni para la empresa contratar a alguien solo por ser de la familia. Mi padre elevó la voz. ¿Así que te niegas a ayudar a tu hermano? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Algo dentro de mí se quebró con esas palabras. ¿Qué han hecho por mí? Pregunté, con la voz peligrosamente tranquila. ¿Y qué exactamente sería eso, papá? Mi padre se sorprendió por mi tono. Te criamos, te educamos. No, interrumpí, con una claridad que me sorprendió a mí misma. Me criaron, pero no me educaron. Trabajé 3 empleos para pagar la universidad mientras ustedes pagaban la de Diego, mucho más cara. Nunca apoyaron mi carrera, nunca mostraron interés por mis logros. Y lo más reciente, me prohibieron ir a la Navidad porque temían que los avergonzara frente a la novia de Diego. Eso no es lo que pasó, exclamó mi madre. Es exactamente lo que pasó, afirmé, sin vacilar. Papá me llamó una semana antes y me dijo que no fuera porque Diego llevaría a Marta y querían dar buena impresión. Esas fueron sus palabras exactas. Diego bajó la mirada, incómodo. No sabía eso, murmuró. Claro que no, le respondí. Estabas demasiado ocupado enviándome fotos de la celebración familiar de la que me excluyeron. El rostro de mi padre se puso rojo de ira. Esto es ridículo. Nos estamos desviando del tema. El problema es el trabajo. No, papá, lo interrumpí. El problema es mucho más profundo que un trabajo. El problema es que siempre me han considerado inferior a Diego. He trabajado toda mi vida para construir esta empresa, para crear algo valioso, y nunca he sentido ni un mínimo de orgullo o apoyo de parte de ustedes. Un golpe en la puerta interrumpió el silencio que siguió. Emilia y Sara entraron con su profesionalismo habitual. ¿Querías que viniéramos, Selena? Preguntó Emilia. Sí, gracias, dije, aliviada por su presencia. Mamá, papá, les presento a Emilia Fuentes, directora de Recursos Humanos, y a Sarah Bowen, mi asistente ejecutiva. Están aquí para aclarar nuestro proceso de contratación. Mi padre frunció el ceño. Esto es un asunto familiar. En realidad, no, respondí con firmeza. Todo esto empezó como un asunto profesional. Diego aplicó a un puesto en soluciones técnicas. Que seamos familia no cambia nuestras políticas ni nuestros procedimientos. Emilia dio un paso adelante. Señor Méndez, tenemos un proceso de contratación riguroso y transparente. Todos los candidatos se evalúan con los mismos criterios. La descripción del puesto especifica claramente las habilidades técnicas y la experiencia necesarias para el cargo de gerente de proyecto senior. Mi padre se volvió hacia mí, irritado. Tú eres la directora. Puedes hacer una excepción. Podría, admití, pero no lo haré. El éxito de esta empresa depende de poner a las personas correctas en los puestos correctos. Y Diego, con todo respeto, no está calificado para ese nivel. ¿Eso es todo? Bramó mi padre. ¿Vas a darle la espalda a tu familia? No, respondí con calma. Estoy defendiendo la integridad profesional de lo que construí. Luego me volví hacia Diego. Pero hay algo que sí puedo ofrecerte. Tenemos vacantes de nivel inicial en el área de mercadotecnia. Podrías empezar desde allí, aprender cómo funciona la empresa y, con tiempo y esfuerzo, ascender. Diego me miró como si le hubiera propuesto una ofensa. ¿De nivel inicial? Tengo 5 años de experiencia en mercadotecnia. Lo sé, asentí, pero no en gestión de proyectos técnicos. Son campos distintos, y aquí esa experiencia es esencial. Mi padre se levantó de golpe. Esto es una locura. Estás torturando a tu hermano por tus propios complejos. Siempre intentando demostrar que eres mejor que los demás. Mi voz tembló apenas, pero se mantuvo firme. Papá, he construido una empresa de más de 200 empleados y un valor de $200 millones desde cero. No tengo nada que demostrar. Lo único que intento es mantener una cultura basada en mérito y trabajo duro, no en favoritismos. Mi madre, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Selena, después de tantos años, ¿no puedes dejar atrás tu resentimiento y ayudar a tu hermano? La familia debe ser lo primero. Ese es un principio muy conveniente para citar ahora, respondí con calma. ¿Dónde estaba la familia primero cuando me dejaron fuera de la Navidad? ¿Cuando se negaron a ayudarme con la universidad o cuando fingían que mi carrera no existía? Mi madre bajó la mirada, incómoda. Las cosas no siempre fueron perfectas. Pero tampoco lo son ahora, la interrumpí suavemente. Y no estoy negándole ayuda a Diego.
Le estoy ofreciendo una oportunidad real, empezar en un puesto adecuado, aprender desde abajo y crecer por mérito propio. Eso es más apoyo del que yo recibí. Mi padre negó con la cabeza, frustrado. Esto no tiene sentido. Vámonos, Isolda. Diego, nos vamos. Tu hermana ya tomó su decisión. Diego se levantó, ajustándose la chaqueta con gesto tenso. No trabajaría para ti de todas formas, dijo, con el orgullo herido asomando en su voz. Tengo otras opciones. Mientras se daban la vuelta, hablé con firmeza. Diego, la oferta sigue en pie. Si cambias de opinión, contacta directamente a Emilia. Mi padre lo tomó del hombro y se dirigieron a la puerta, pero mi madre se detuvo antes de salir. Me miró con una expresión que no le conocía, una mezcla de desconcierto, resentimiento y algo más, tal vez reconocimiento. Tu oficina es preciosa, dijo en voz baja. Lo has hecho muy bien. No era una disculpa, ni una felicitación, pero sí algo, una pequeña admisión del camino que había recorrido. Cuando se fueron, Emilia y Sara se quedaron conmigo, preocupadas. ¿Estás bien?, preguntó Sara. Respiré hondo y asentí. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí. Defender mi postura, decir mi verdad y dejar de minimizarme para que otros se sientan cómodos, se siente liberador. Es como si, al fin, me hubiera convertido en la persona que siempre debí ser. Durante las 2 semanas siguientes, sin noticias de mi familia, me sumergí en el trabajo, cerrando los últimos detalles de nuestra expansión internacional y organizando la mudanza a la nueva oficina, más amplia y luminosa. La confrontación con mis padres y con Diego había sido incómoda, sí, pero también reveladora. Por primera vez, había dicho mi verdad sin disculpas. Era domingo por la tarde. Estaba en el sofá, con un libro y una taza de té, cuando sonó el teléfono. Era la recepción del edificio. Señorita Méndez, sus padres desean verla. ¿Los hago subir? Me quedé inmóvil unos segundos, sorprendida. Mis padres nunca habían estado en mi apartamento. Finalmente, acepté. Al abrir la puerta, noté lo mucho que habían cambiado en apenas 2 semanas. Los hombros de mi padre parecían más encorvados, y la sonrisa de mi madre, insegura. Selena, dijo ella, en voz baja, gracias por recibirnos. Debimos llamar antes, pero no sabíamos si querrías vernos. Pasen, respondí, haciéndome a un lado. Entraron a mi sala, observando los muebles modernos, la luz que entraba por las grandes ventanas con vista a la ciudad y las obras de arte cuidadosamente elegidas en las paredes. Vi cómo los ojos de mi madre recorrían el lugar buscando fotos familiares, sin encontrar ninguna. ¿Quieren agua, té o café?, pregunté, aferrándome a la cortesía para aliviar la incomodidad. No, gracias, respondió mi padre, con un tono más tranquilo que el que había usado en mi oficina. No nos quedaremos mucho. Nos sentamos, ellos en el sofá y yo frente a ellos, en el sillón individual. Por un momento, reinó el silencio. Diego perdió su trabajo, dijo mi padre al fin, directo al punto. El día después de vernos, su jefe se enteró de que estaba buscando empleo en otros lugares y lo despidió. Raúl Aranda no tolera la deslealtad. Asentí, sin sorpresa. Ha estado tratando de conseguir otro puesto, pero no ha tenido suerte, agregó mi madre. Y Marta, rompió con él la semana pasada. Dice que quiere concentrarse en su carrera. Sentí una punzada de compasión por mi hermano. Perder el trabajo y a su pareja al mismo tiempo puede desmoronar a cualquiera. Lo siento mucho, dije con sinceridad. ¿Está bien? Mis padres se miraron entre sí antes de responder. Está con nosotros por ahora, dijo mi madre. Le está costando. Esperé en silencio, intuyendo que había algo más. Mi padre carraspeó. Selena, sobre lo que pasó en tu oficina, y en Navidad, empezó, con visible esfuerzo. Lo que tu padre quiere decir, intervino mi madre, es que hemos estado pensando y nos estamos dando cuenta. ¿Dándose cuenta de qué?, pregunté, manteniendo la voz serena. De que fuimos injustos contigo, dijo mi madre, con la voz temblorosa. No vimos, o no quisimos ver, todo lo que trabajaste y lo que lograste. Estuvo mal dejarte fuera de la Navidad. Fue cruel, añadió mi padre, con un tono seco, pero sincero. Me sorprendió escucharlo admitir un error, era algo que nunca había ocurrido. ¿Por qué me dicen esto ahora?, pregunté despacio. ¿Por qué quieren que contrate a Diego? El rostro de mi padre se tiñó de rojo. En parte, admitió. Pero también porque al ver tu empresa, tu oficina, nos dimos cuenta de que no te conocemos, Selena.
Estábamos tan concentrados en Diego y en sus metas, que no vimos lo que tú estabas construyendo. Deberíamos haberlo hecho. Deberíamos haberte apoyado. Mi madre asintió con los ojos humedecidos. Una mezcla de emociones me recorrió el pecho, una validación que dolía, una herida que seguía abierta, y una chispa de esperanza que no me esperaba sentir. No es demasiado tarde, dije, con calma. Pero si queremos reconstruir algo, tiene que ser distinto. No voy a volver a minimizar lo que soy ni lo que logré para que otros se sientan cómodos. Ya no. Mi padre asintió despacio. Lo entendemos. Al menos, lo estamos intentando. Mi madre respiró hondo antes de hablar. Sobre Diego, ¿sigue en pie la oferta? Sí, respondí. Puede aplicar a un puesto de nivel inicial en mercadotecnia. Igual que cualquier otro candidato, tendrá que ganarse sus ascensos con esfuerzo y resultados. Pero me aseguraré de que se le evalúe con justicia. Eso es más que justo, dijo mi padre, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó sincera. Tras un breve silencio, mi madre preguntó: ¿Cómo lo hiciste, Selena? ¿Cómo construiste todo esto por tu cuenta? Por primera vez en mi vida adulta, su voz no llevaba juicio ni condescendencia, sino genuina curiosidad. Y así, le conté. Los primeros días de soluciones, los préstamos que nadie quería darme, las noches sin dormir, los errores que me costaron caro y las pequeñas victorias que, una a una, me llevaron hasta ese momento. Mientras hablaba, vi algo transformarse en sus rostros. Ya no era solo reconocimiento, sino respeto. Por fin me miraban como a una igual, como a una mujer que había levantado su propio mundo desde el esfuerzo y la convicción, no como a la hija que debía mantener su lugar. Cuando se fueron una hora después, nada estaba completamente resuelto. Años de favoritismo y silencios no se borran con una sola conversación. Pero algo había cambiado, una puerta se había abierto, y tras ella, la posibilidad de empezar de nuevo. Una semana después, Emilia me avisó que Diego había llamado. Quería saber si seguía en pie la vacante de nivel inicial. Lo entrevistaron como a cualquier otro candidato y, para mi sorpresa, aceptó el puesto. El primer día se presentó en mi oficina, nervioso pero con una determinación nueva. Quiero hacerlo bien, dijo. Aprender desde cero. Ganarme mi lugar. Eso es todo lo que cualquiera pide, respondí. Y, gracias por decirlo de Navidad. Asentí cuando él murmuró una disculpa sincera. Demuéstralo con hechos, Diego. Las palabras abren la puerta, pero solo los actos la mantienen abierta. Los meses siguientes trajeron un cambio lento pero real. Mi madre comenzó a llamarme para preguntar por mi trabajo, no por obligación, sino con interés genuino. Mi padre, aunque más reservado, empezó a enviarme artículos sobre tecnología y a preguntarme por los planes de expansión de la empresa. Y Diego, contra todo pronóstico, se lo tomó en serio, llegaba temprano, escuchaba, aprendía. Todavía tenía arranques de orgullo, pero estaba cambiando. En julio, recibí una invitación a la cena de aniversario de mis padres. Sin condiciones, sin explicaciones, solo una invitación. Acepté. Mientras confirmaba mi asistencia, pensé en lo que había pasado desde aquella Navidad, la exclusión que dolió, la confrontación que encendió la verdad y la calma que vino después. No éramos una familia perfecta, ni lo seríamos nunca. Pero habíamos dejado atrás la fachada y, por primera vez, nos estábamos viendo tal como éramos. Defender mi lugar no destruyó a mi familia, como temí durante tantos años. Al contrario, fue lo que finalmente la salvó. Porque al decir mi verdad, rompí el molde en el que me habían encerrado, y en las grietas de todo lo que se derrumbó, empezó a crecer algo nuevo. Algo real. Déjanos tu comentario abajo y nos vemos en la próxima historia.